Y esto le continúa bendiciendo a todos. ¿Cómo amanecen? Ok, bien. En esa misma bendición los invito a que abran su Biblia en el Nuevo Testamento. Evangelio de Jesús, según Lucas. Evangelio de Jesús, según Lucas, capítulo 16. Capítulo 16. Y quiero que compartamos juntos una palabra que aparece aquí en una historia que narra el Señor Jesús. Una historia que narra el Señor Jesús en el capítulo 16. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Estás seguro? No, pero de verdad, ¿no? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Bueno. Capítulo 16, verso 19. Hay una historia, dice la negrilla, el rico y Lázaro. ¿Cuántos conocen esta historia? Ok. Leo para ustedes de esta escritura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, verso 19, que había un hombre que era rico, que se vestía de púrpura y de lino fino. Dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Y eso está bien, eso no está mal. Excelente. ¿Cuántos quisieran hacer el banquete todos los días con esplendidez? Ese es el anhelo del Señor, que nosotros lleguemos a esa condición. Pero dice que también había un hombre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de este rico. Y dice que Lázaro estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. ¿Eso estaba bien? Eso no estaba bien. Está bien que usted haga banquete con esplendidez, pero no es justo que allí en la puerta de su casa esté ese tipo de escenario, mientras que usted día tras día hace banquete con esplendidez. Si usted tiene para hacer banquete con esplendidez, eso quiere decir que usted tiene para suplir las necesidades del que está allá afuera sentado. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted haga banquete con esplendidez, pero en la misma medida que el Señor le bendiga a usted, usted sea de bendición a otros. Y mucho más con los que están allí a la puerta de su casa. Y este Lázaro ansiaba saciarse de las migajas. ¿Por qué ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa? Porque él sabía perfectamente que siempre él recibía en ese lugar eran las migajas que caían de la mesa, las migajas del pan, que como costumbre tenían los ricachones en aquel entonces.
que incluso el pan lo desmigajaban y en una ceremonia de gloria para ellos hacían como un lavado de manos con las migajas del pan. Eso lo hacían las personas como este hombre. Y después, esas migajas que hacían con ellas eran lanzadas hacia afuera. Y esas eran las migajas que compartían de aquel banquete el rico con Lázaro. Y él ansiaba saciarse de esas migajas que caían de la mesa del rico, que realmente no caían de la mesa, porque las comidas eran cuando caían hacia la calle. Y aún los perros venían a lamer las llagas de Lázaro. Ese era el ecosistema. Era un circo. Lázaro esperaba las migajas que caían por la ventana y los perros iban a lamerle las llagas a Lázaro. Eso era un ecosistema, un circo. ¿Y por qué los perros iban a lamer las llagas de Lázaro? Si no había para Lázaro, menos había para los perros. Pero bueno, la palabra de Dios enseña que está establecido en la carta a los Hebreos 3:27, si no estoy mal. Está establecido para los hombres. ¿Qué es lo que está establecido? Que mueran una vez y después el juicio. Y lógicamente llegó el día que a cada uno le corresponde. Usted sabe que cuando nosotros venimos a este mundo, ¿por qué los padres empiezan en una lucha con el hijo? Con el fin de sacarlo adelante y que él tenga vida, porque de inmediato cuando el niño viene al mundo, lo único que trae seguro allí debajo de la maleta es la vida. Empieza una lucha en contra de la muerte, porque lo único que se tiene seguro es la muerte. Seguro es seguro eso, lo demás todo es incierto. Y bueno, ya llegó el momento. Y dice la palabra de Dios, verso 22, que aconteció que murió Lázaro. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro muere, el mendigo. Inmediatamente muere, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso dice la Escritura. Y le llegó también el día. A ver, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué diferencia hubo entre la muerte de uno y del otro? Yo no voy a inventar el película de terror. La Biblia no dice. Dice que se murió uno y después le llegó el tiempo al otro. Y murió. Dice que también murió este rico. Y dice la Biblia que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Usted trajo Biblia? Ustedes están oyendo y se quedan callados como si no estuvieran aquí. ¿Ustedes dónde están? En la iglesia católica. Allá uno se sienta a mirar así de macura y uno ni oye lo que él dice. Sino que se queda a mirar en la cara, como muñecos que están ahí cruzados. Y cuando vemos que el cura dice, que nosotros empezamos a hacer la misma moriqueta. Cuando vemos que todo el mundo se para, nosotros venimos nos paramos también.
Después vemos que todo el mundo se arrodilla y venimos nosotros y nos arrodillamos. ¿Por qué? No sé, pero todo el mundo lo hace, no hace. Después vemos que todo el mundo sale a hacer una fila y nosotros nos metemos en la fila también. Y eso es lo que no sabemos, pero todo el mundo lo hace. Después vemos que se para todo el mundo a echar unas monedas en un canasto y sacamos nosotros también. Se toca moneda y damos las 50 y tal. Porque como no lo hace. Pero al final salen de ahí como si no hubieran ido ahí. Porque ni siquiera es interesante lo que se hace ahí. Bueno, retomamos acá. Y entonces se murió el rico y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice que fue enviado al sepulcro. El sepulcro era un nombre que tenía en el Antiguo Testamento. Era el nombre que se le daba al seno de Abraham o al infierno. Perdón, al Seol o al infierno o al Hades. Era lo mismo, el mismo lugar, diferentes nombres. Pero en cambio, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso dice la Escritura. Y cuando miramos la Escritura, nosotros estamos escuchando que Dios está hablando de Lázaro y de quién. ¿De quién? No, pero vamos a hablar con nombre propio. ¿De quién? No, con nombre propio. Lázaro ¿y quién? Ustedes no están leyendo la Biblia. Lázaro y quién. Vamos a hablar con nombre, el nombre personal de cada uno. Esta es una historia que está siendo narrada por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le está diciendo a Lucas: ese mendigo me conoce a mí y yo lo conozco a él. Se llama Lázaro. Pero ese otro personaje no me conoce a mí. Por lo tanto, yo tampoco a él lo conozco. ¿Será que el Señor lo conoce a usted? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Ahora les hago otra pregunta. ¿Y cuántos conocen al Señor? Una cosa es haber hecho una oración donde yo creo haber recibido al Señor, y otra cosa es hacer una oración de fe, y que a partir de esa oración, por causa de la unión con Cristo que yo tengo, la unión que tengo con Dios Padre a través de Jesucristo, me lleva a conocer al Padre. Y en eso es que usted sabe que es hijo. No es una oración que usted hizo. Porque la iglesia está llena de gente que ha hecho esa oración, pero no conocen al Padre. El Señor conocía a Lázaro. Lázaro lo conocía a él. Pero al otro, como dice una canción por ahí, no lo conozco. Bastante que se preocupe con eso. Bueno, así hace el Señor y dice: ¿cómo? No. Y como el Señor no la conoce, ¿sabe lo que sucedió? Yo me imagino que cuando este desconocido, este rico murió,
era conocido por mucha gente. Cuando este rico murió, imagínense el funeral de ese rico, imagínense. Imagínense. Imagínense, hermanos. No necesita de que no, hermano, denle 10 minutos. 10 minutos. Imagínense eso, imagínense. ¿Qué está visualizando usted? Tremendo escenario. Personas allí fíjense, de la alta alcurnia, dando allí sus palabras, despidiendo al rico, hablando de él, de sus propiedades, de sus riquezas, hablando de sus era lo que él hacía todos los días, hacía banquetes a los cuales asistía toda la alta. Pero hasta ahí, yo me imagino que cuando lo enterraron, le llevaron una papayera, un mariachi, y sellaron la tumba y quedó una estatua con la imagen de ese hombre allí para que nunca la imagen de ese hombre se perdiera de la cabeza de todas las personas que vivieron en ese entonces y siempre se hablara de ese rey. Y se terminó el funeral y todos iban hablando de qué. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta gente! ¡Cuántos buses! Repartieron sándwiches con gaseosa ahí mismo cuando estaban enterrándolo. Eso fue tremendo. Íbamos en el bus, iban repartiendo tinto. Y Lázaro murió. ¿Quién dijo algo? Pero le tengo noticias. El funeral de ese rico no le daban ni por los tobillos ante Lázaro. Porque Lázaro no fue llevado por hombres, sino que desde lo alto el Señor envió a sus ángeles, a su ejército angelical, para que tomaran el alma, el espíritu de Lázaro y fuera trasladado a su presencia, en medio de la gloriosa presencia del Señor. Claro, eso nosotros no lo vemos. Eso nosotros no lo vemos. A nosotros eso no es importante. Eso no es importante. Y dice el pasaje que, verso 23, que el rico en el Hades alzó sus ojos después del funeral. Sí, después del funeral. Cuando esperó el pobre, de inmediato lo esperaron allá abajo. Mientras que acá la gente estaba exaltada en medio del funeral, de no sé qué, y del tinto y del chocolate, y de los sándwiches, y de la papayera, y del mariachi, y de la estatua esa, y cuántos buses, y qué poco gente. Nunca en la vida habíamos visto. Pero ya desde hacía 2 días este hombre estaba allá abajo. Y dice que estaba en tormentos.
Porque nosotros tenemos que tener claro quiénes somos nosotros, qué venimos a hacer aquí, para dónde vamos. Dios Padre creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el Dios Padre, el Dios Espíritu, lo que hizo a su imagen y semejanza era la imagen y semejanza de Él. Que era, si Dios es Espíritu, entonces nosotros ¿qué somos? Somos Espíritu. Y dice que Él del polvo de la tierra formó, no creó, formó. Pero al hombre Espíritu lo creó de Él mismo. Cogió del polvorín que había ahí de la tierra y allí puso a vivir al hombre Espíritu. Y a ese muñeco le dijo un día: de allá de donde tú vienes, que es de la tierra, allá tú tienes que volver. Porque todo un día va a volver a su lugar de origen. Y el hombre fue creado de Dios a su imagen y semejanza, y fue creado para que un día vaya a su lugar de origen. Desafortunadamente, el hombre es terco. Y el hombre prefiere vivir independiente de Dios. Y el hombre cree que lo mejor es hacer así, levantar su propio imperio completamente independiente de Dios. Porque al hombre le parece que es mejor hacer lo que hay en mi mente que lo que hay en la mente del Creador, que me creó con un propósito. Y nosotros entendemos que para nosotros es mejor estar en este mundo viviendo nuestro propio propósito, así como este personaje. Y vivimos desconectados de que el Dios Padre, el Dios Espíritu nos creó, al hombre Espíritu que habita dentro de nosotros, para que un día vuelva a su presencia. Pero como somos tan tercos, Dios ha dicho: bueno, el que esté separado de mí, nada puede hacer. Todo el que venga a este mundo y al final de sus días esté desligado de mí, levantando su propio imperio, yo así no lo recibo. Porque al hombre yo lo envié para que viva una vida según mi propósito. Y todo el que se independice de mí, cuando muera, también va a vivir en la eternidad independiente de mí. No va a volver a mí. Esa es la realidad del hombre. Pero a este personaje le parecía que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. Ah, ya en la puerta está ese Lázaro. Las veces que pasa por ahí ya habla de Dios. Ya habla de que es un hombre de fe. Pero miren cómo habla. Atrás, sobre lo que ven. Ahí está la primera esa. Ahí está, ahí en la vida. Por eso yo mejor he levantado mi propio imperio. Yo no necesito de Dios. Miren, todos los días no vienen ustedes a comer banquete aquí. En cambio, miren a ese pobre y miserable hombre allá afuera. A ese hombre de fe. Miren allá donde está. Pero ese pobre y miserable hombre de fe era un hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios y Dios le conocía a él. En cambio, el otro era conocido por todo el mundo, pero Dios no le conocía a él. Y estaba clavando su destino el que él había escogido, no el que el Padre había escogido para él. Él escogió otro que le pareció mejor. ¿Cuál? Este. Ahora, ¿dónde estaba? En el Hades, en tormento. ¿Quién escogió eso? Él voluntariamente.
Mira a su alrededor, no aquí. Pero cuando salga, cuando llegue a su casa, mire a su alrededor. Y empiece primero por los que viven con usted ahí debajo de su techo. Visiónelos y hágase la pregunta: ¿cuál será el destino de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi sobrino, de mis hijos, a los cuales Dios no conoce? Porque yo sé perfectamente que ellos tampoco me conocen a Él. Se lo dejo de tarea. No lo haga aquí para que no se distraiga. Eso lo hace cuando usted llegue. Es un simple decir. Yo sé que es inevitable, porque es su familia. Pero esa es la realidad que vivimos. Esa es la gran realidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros por evitar que otras personas tomen un destino diferente al que Dios ha determinado para el hombre? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Haga una lista, a ver. Desde que usted conoce del Señor, ¿a cuántos ha rescatado usted de tener este destino? ¿A cuántos ha rescatado usted? Empiece por su casa. Empiece por su casa. Hay mucha gente que de una vez saca los ojos y empieza a mirar afuera. No, empiece por su directa responsabilidad. Usted sabe que hay personas que tienen a Cristo en el corazón, entre comillas, y por su testimonio, muchas personas han decidido nunca ir a una iglesia cristiana. Y están firmes en su posición. Resulta que nosotros, que estamos aquí para rescatarlos a ellos, nos hemos convertido en sepultureros de ellos. En vez de impartir vida con nuestro testimonio, estamos impartiendo muerte. Y es peor todavía. Peor todavía. Ahí estaba Rebeca. ¿Dónde estaba? Ahí estaba en el Hades, en el Seol, en el infierno, lo que más adelante en las escrituras iban a llamar el lago que arde con fuego y azufre. Mismo lugar, solo que con el tiempo fue cambiado de nombre. ¿Dónde estaba la gloria de ese rico? ¿Dónde estaba? Dígame, ¿dónde estaba la gloria de ese rico? ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedó el confort? ¿Dónde quedaron los banquetes? Dígame, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedaron sus placeres? ¿Dónde quedó todo eso? Dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué? ¿De qué? Mateo. Declara una palabra bien desenfasada. Dice Mateo, en el Evangelio que él escribió, en el capítulo 25, en el verso 46, dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna con Cristo Jesús.
¿De qué le sirvió a este rico ganar todo el mundo? Y al final, su alma se fue para el infierno. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? ¿Y Lázaro? ¿Dónde estaba? De los cielos el Señor envió a sus ángeles. Yo me imagino esa ceremonia armada por el Dios del cielo. ¿Usted se imagina ese show, ese espectáculo? El ejército angelical trasladando a Lázaro hasta el paraíso. Ahí estaba Lázaro, viviendo ahora ¿cómo estaba Lázaro? En confort, en paz, lleno de gozo y siendo consolado. Y allí del otro lado había otro escenario. Vamos a ver cuál era el escenario que estaba del otro lado. Verso 23, en edad de alzar sus ojos, este rico estaba en tormentos y vio de lejos, del otro lado del abismo que los separaba, vio del otro lado ¿a quién? A Abraham y a Lázaro, que estaba en su seno. Desde este lugar de tormento miraba al otro lado del abismo que los separaba y alcanzó a ver a Lázaro y a Abraham. Estaban ahí en el seno de Abraham. Entonces este rico dio voces y dijo: ¡Padre Abraham! Y le contestó a Abraham: ¿qué? Ten misericordia de mí. Era lo que clamaba Lázaro cuando estaba a la puerta del rico. Ahora él está en la posición. Tenía que estar acordado de quién, de aquel cuadro, cuando él sabía perfectamente que Lázaro estaba muerto. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este incendio. ¡Ay, mi madre! Y envíalo rápido. ¡Ay, mi madre! Mira lo que estaba viendo este rico del otro lado. Mira lo que él veía. Mira lo que él veía allá a lo lejos. Porque tenemos que aprender a hablar. ¿Sabes lo que estaba viendo? Él estaba en el infierno. Y estando en el infierno, estaba viendo la gloria de Dios. ¿Cómo entiende usted eso? Por
eso hay que aprender a expresarse. El rico estaba en el infierno viendo la gloria de Dios. ¿Qué estaba haciendo? La estaba viendo, pero él estaba siendo atormentado. El salmista decía, los cielos, ¿qué hacen? Declaran, cuentan la gloria de tu nombre. Usted no puede decir que usted está esperando ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está delante de sus ojos. Mira que está ahí a su lado, que usted ve la gloria de Dios inmediato. Y ahí estaba, viendo la gloria de Dios, estando atormentado, viendo la gloria de Dios que había allá en el paraíso. Pero él no estaba viviendo bajo la gloria de Dios. Cuando él estaba en vida, él también veía la gloria de Dios. Y Lázaro, estando allí en su condición de miseria, Lázaro también veía la gloria de Dios. Porque un día ninguno va a tener excusa, dice Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 1. Porque la revelación natural de Dios está en todo ser humano. Si el hombre abre sus ojos, de inmediato ve a Dios a través de su gloria. Y si el hombre cierra sus ojos para no ver la gloria de Dios, se va a encontrar internamente con que ese hombre espíritu fue creado a la imagen y semejanza de Dios y no puede escapar de su presencia. No puede escapar de su gloria. Pero lo que nosotros necesitamos es participar de esa gloria. Lázaro estaba en la gloria de Dios. Una cosa es ver la gloria y otra cosa es estar en ella. Y esas son nuestras oraciones. Y el Señor la respuesta es, pero si todos los días ven mi gloria. Yo quiero a un pueblo que esté en mi gloria disfrutando de ella. Y ahí está. Se tenía que conformar con ver la gloria de Dios. Y Lázaro estaba sumergido en la gloria. Mira lo que Dios tiene para el ser humano. Quiere que el final sea que estemos sumergidos en su gloria. Pero al hombre le parece que lo que Dios diseñó no es bueno. Que lo que es bueno es lo que hay aquí en él. Pero cuando yo pienso así, cuando yo estoy desligado de mi Creador. Por eso a mí ninguno me puede decir que nació de nuevo y con su testimonio muestra que está completamente desligado de Dios. Por eso hay que aterrizar, hay que poner los pies sobre la tierra. Y por eso es que en la iglesia se ven muchas cosas y muchas sinvergüenzura y mucha irresponsabilidad. Porque estamos convencidos de que como hizo una oración de fe, ya estoy del otro lado. Y hay mucha gente que hizo oración de fe y está del otro lado también. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a restaurar la relación que había perdida entre el Padre y nosotros, que somos sus criaturas. Y cuando esa relación se restaura, de inmediato eso genera un efecto en este ser creado por Dios. Porque nuevamente se reencuentra con su fuente creadora. Y eso trae una renovación aquí en la mente. Para que comprobéis, dice Pablo, capítulo 12, epístola a los Romanos.
renovación de la mente para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Sin renovación de la mente, no vamos a ver la gloria, no vamos a caminar en esa gloria, no vamos a conocer cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad porque estamos desconectados. Ninguna persona que haya hecho oración de fe y no haya renovado su mente puede decir que le va a hacer no a la santa. Porque el testimonio de que hubo un nuevo nacimiento es la renovación. El nuevo nacimiento no se escucha, se ve, se nota. Eso se nota. Hay quienes tienen que decir, yo recibí a Cristo en el corazón. Hay otros que no lo tienen que decir porque uno ve la renovación. Este hombre estaba desligado completamente de Dios. Y a este hombre de pronto algún día lo pusieron que recibir a Cristo. Y de pronto él dijo, bueno, listo, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor Jesucristo, yo lo necesito. Amén. Amén. Bueno, siguiente. Yo no voy a decir secretico que de pronto yo creo que se lo he comentado. Yo me empecé a congregar en una iglesia. Y después de estar un año ahí, ¿sabes qué entendí yo? Ya le había hecho una oración de fe. Pero pasado un año, yo entendí que yo estaba más embolatado. Y a mí me tocó ir y decirle, Señor, definitivamente yo necesito nacer de nuevo. Y después de eso, que yo entendí eso, todos se dieron cuenta que algo había pasado en mí. Después de un año. Después de un año, cada uno es consciente de eso. Ninguno tiene por qué decirle a uno, te pellizca, te sacúdete. No. Cada uno es consciente. Y mucho más cuando el Señor nos ayuda con este tipo de palabras. Amén. Entonces el Señor no quiere que veamos su gloria. El Señor quiere que participemos en esa gloria. Así que tiene que cambiar su oración. Tiene que cambiar su oración. Allá de lejos, allá está, pero la vio. Lázaro, el confort. Su petición, ¿cuál fue? Envía a Lázaro a que haga algo por mí. ¿Usted cree que Lázaro no quería hacer algo por él? Claro que podía hacerlo. Claro que quería hacerlo. Pero no podía hacer nada. Podía hacer nada. Verso 25. Abraham le dijo, hijo, ricachón. Ricachón. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora, este está siendo consolado aquí y tú atormentado. Los dos, cuando estaban allá arriba, decidieron su destino. Tú decidiste estar en aquel lugar y Lázaro decidió estar en este lugar. La decisión se toma acá arriba. Ya después que se está allá abajo, no se puede hacer.
venga el Papa y te haga todas las misas que tú quieras al día. Ese muerto contigo, cristiano, en la casa, se fue y de ahí no lo saca nadie. El que lo pudo ayudar a que su destino fuera cambiado eras tú cuando él estaba vivo. Pero ahora no se puede hacer nada. Cualquier cosa que usted oiga por allá afuera son películas de Carimán, de Tarzán, de Condorito, de lo que usted quiera, pero no es palabra de Dios. Y por eso es que el mundo está contra. Porque el mundo ha sido enseñado a que corte el rabo de oreja, que después de muerto le hacen una misa y lo sacan de un lugar de espera que se llama ¿cómo? Donde lo purgan ahí con limonaje, le sacan los pecados y lo mandan después entonces para el cielo. Bueno, si usted todavía está creyendo en esas películas, usted sigue inocente. Acuérdense que los dos toman decisiones allá arriba, y eso se decide es allá arriba, en vida. Acá no se puede hacer. Además de todo, un gran abismo nos separa, de manera que de allá nadie puede pasar para acá, y de acá nadie puede pasar para allá. El que se murió se fue al destino que él escogió, y ni de allá ni de acá ninguno puede salir. Si usted va a sesiones de espiritismo, hablar con su esposa, con su esposo, con su papá, con su mamá, con su tía, con su abuelita, con su hijo, está hablando con demonios. O sea que en ese caso usted estaría en el mundo. Porque está jugando con la candela. Acá afuera, antes de irse para la escuela ya. Porque de allí nadie puede pasar ni de allá para acá, ni nadie de aquí para allá. Entonces el rico dijo, no, pero es que estamos en desventaja. ¿Quién se va a convertir así? ¿Por qué no mandas a alguien de aquí de entre los muertos para allá? Y verás eso así como las multitudes se convierten al Señor. Tremendo. Este hombre estaba recordando cómo mientras estuvo en vida, él hizo oídos sordos a Dios y a su palabra. Cómo se cerró a Dios y a su palabra. Ahora está diciendo, necesito que alguien vaya y lo que a mí me hablaron se lo hablen a ellos para que no vengan a este lugar. El mayor tormento que se pasa en ese lugar es ese. Más que el tormento por la temperatura de ese lugar, es el tormento de saber que por el mal testimonio que él había dado, había invitado prácticamente a que los próximos que llegaran a ese lugar fueran sus 5 hermanos. Porque él debió escuchar la voz de Dios y su palabra, su voluntad, y darle testimonio a ellos para que no fueran a ese lugar. Pero ya no podía hacer nada. Padre Abraham, estamos en desventaja. Eso no está bien, eso no es de Dios. Manda
aquí, del infierno, que vaya allá, para que les diga lo que se diga aquí. Él estaba agonizando. Él se imagina la escena de ese rico allí y de pronto ve que me cayó el corazón. ¡Ay, hermano! Esa era su angustia, su mayor desesperación. Saber que Él filita por su testimonio venía los demás detrás. Yo necesito que alguien vaya allá. Verso 28, tengo 5 hermanos para que el muerto que salga de aquí vestido de fantasma y se aparezca allá de manera terrorífica y se les aparezca y les diga: vengo del infierno, arrepiéntete, hijo del diablo, el infierno te acecha. ¿Quién dijo que del infierno? De los que han sido ganados ya por Satanás, te van a dar libertad cuando ese es su trabajo directamente. Nuestro trabajo es que el reino de los cielos sea engrandecido. Y el trabajo de Él es que el reino de las tinieblas sea engrandecido también. Eso ya no van a soltar ninguno. 5 hermanos tengo para que este fantasma vaya y les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¡Ay, mi madre! Menos que a su madre esta vez. Su padre también. Pero le faltaba que era. Ya no es justo que nos encontremos toda la familia aquí. Por vivir como cortados de nuestro lugar de origen y pensar que vivir independientes de Dios es la mejor decisión. Por hacer como hizo Eva, que a Eva le dijeron: el día que demos comer no va a pasar nada, a lo contrario, vas a ser como Dios. Y Eva dijo: ¿cómo así? Voy a ser como Dios. Listo, yo me voy a cortar de este mal, ¿verdad? Y voy a ser como Dios. Y le pareció que independizarse de Dios era la mejor solución para su vida. Ay, 5 hermanos a los que yo les di mal ejemplo, porque yo conocí la palabra, a mí me hablaron. Hermano, hay que advertirle allá al mundo que huyan del infierno. ¿Y quién les va a advertir eso? Dígame, ¿quiénes están aquí en la tierra para advertir eso? ¿A quién se va a advertir usted? ¿A quiénes han hecho usted escapar del infierno? Si no ha hecho escapar a nadie, usted no está haciendo nada. Porque cuando uno está conectado con el Creador le renueva a uno la mente y le dice: ellos fueron creados también para gloria y alabanza del que los creó. Pero cuando a mí no me preocupa eso, es porque mis pensamientos no son los pensamientos de Él. Estoy desconectado de su gloria. Estoy independiente. Y viviendo en egoísmo, creyendo que yo me voy para el cielo y los demás que arreglen sus problemas. Estamos en desventaja, Padre Abraham. Y Padre Abraham les dijo: bueno, verso 29, tienen las escrituras, que lean las escrituras de los profetas. Las escrituras
Escrituras son testimonio suficiente. Suficiente, le dijo Padre Abraham. Suficiente testimonio. ¿Y sabe quién dijo lo mismo? El Señor Jesús. En Mateo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis ovejas, ¿qué dice el Señor de sus ovejas? Yo soy el pastor. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Señor bendiga. Tienen a los profetas. Lázaro tenía paz, Lázaro creyó y Lázaro era salvo. Lázaro, por circunstancias de la vida, estaba en la condición en la que estaba. Pero en vida, a pesar de su condición, Lázaro, como decía Jorge ahorita acá, estaba sembrando su semillita. ¿Para cuándo? Para el futuro. Y el otro también estaba sembrando su semillón, también para el futuro. Porque se ganó todos los puntos para ir a ese lugar. El rico perdió todas las oportunidades que le dieron. Todas las perdió. Tenía a Lázaro ahí en la puerta de la casa. Su bendición, ¿dónde estaba? Ahí en la puerta. ¿Sabe quién era la bendición de ese rico? Lázaro. Pero sin embargo, ¿cómo lo vio él? Despóticamente. Hasta los perros vienen a la verga. Y resulta que esa era su bendición. Ese fue el medio que Dios usó para que cambiara su destino. Hubo todas las oportunidades aquí. Tú eres el medio que Dios está usando. Y a través de ti hay personas a las que les ha brindado todas las oportunidades. Y tú no has hecho nada. Hay fantasmas en los colegios, en las universidades, en lugares de trabajo. Gente que lo único que sabe es que ellos recibieron a gente que, bueno, de pronto están haciendo. Los demás que arreglen su problema. ¿Cómo? Yo no sé. Que venga un ángel, que venga alguien del infierno y les hable. Pero yo no. Otro que les hable. Y que resuelva su problema. ¿Usted cree que esa es la mentalidad de uno que está en conexión con su creador? Si ese es un sepulturero que está mandando gente al sepulcro, que cada vez que se muera uno, él sabe perfectamente que no va a participar de la gloria de Dios. ¿De qué equipo somos nosotros? ¿Del de Lázaro o del de Rico? Eso no lo decía en una oración que me hizo. Eso se ve. Y eso no tiene usted que preguntárselo a que está lo suyo. Porque él está en la misma que nosotros, siendo confrontado, mirándose a sí mismo y diciendo: alguien anda al lado, y esto, ¿será que me voy a ver que al lado allá, por el otro lado? Porque yo recibí a Cristo, pero lo siento que yo estoy
Y yo la diferencia es que estoy metido en una iglesia, pero yo sigo siendo el mismo. Y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que ese hombre viejo quedó atrás y que a partir de Cristo hay una nueva criatura. Pongan atención a lo que dice Abraham. Entonces dijo el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de aquí de entre los muertos, se arrepentirán. Estoy seguro de eso. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, menos se persuadirán, menos se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos.